gobiernos llegan, crean instituciones en teoría para apoyar, para abordar las necesidades de pueblos y nacionalidades indígenas. Fue el Ministerio de Etnias, luego el Consejo de Planificación de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas, luego se llamó la Secretaría de los Pueblos y Organizaciones Sociales, con Moreno era la Secretaría Técnica Intercultural Bilingüe. Ahora el gobierno de Lasso ha creado la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, mediante un decreto el pasado 24 de mayo, una secretaría que tiene el rango de ministerio. Luis Pachala es el secretario de Pueblos y Nacionalidades, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Buenos días al Ecuador. Permítame saludar también a los 18 pueblos y a las 14 nacionalidades del Ecuador. Buenos días también. Para que no sean solo cambios de nombres, que es lo que ya les están exigiendo, entre sus funciones será que esa secretaría escuche la voz de las distintas nacionalidades, organizaciones sociales, y ahora mismo hay puntos tocados entre lo que plantea el gobierno y lo que dicen los líderes de algunas organizaciones, como la CONAIE o Pachacuti como brazo político. Su secretaría, ¿qué está haciendo para tender puentes y no dar pretexto a quienes quizás sí quieren buscar más movilizaciones? Precisamente el presidente, en esta visión de buscar el desarrollo, gestionar el desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras nacionalidades, que el Estado esté más cerca de aquellas comunidades que están lejanas, que están abandonadas, ha creado, por supuesto, esta secretaría con 4 fines. La primera tiene que ver justamente con fortalecer nuestras identidades, con promocionar nuestras identidades, que el Ecuador esté con nuestros pueblos y nacionalidades en el mundo, y el mundo a través del turismo, a través del comercio, a través de las inversiones, también en este caso disfrute de las riquezas que tienen nuestros pueblos y nacionalidades. Pero ahí no hay puntos tocados con los distintos pueblos, nacionalidades indígenas. ¿Qué pasa en los puntos donde ya sabemos que hay controversia? Por ejemplo, el presidente Lasso ya ratificó que no va a derogar el decreto ejecutivo sobre los combustibles, que no va a cambiar esa liberación de los precios y bandas de aumento o esa disminución del 5% como está ahora. El reto está en la focalización, pero desde el gobierno siguen en la asesoría que han contratado para definir cómo, a quién o qué avances tienen allí. Lo importante, querida Steffi, durante las más de 306 audiencias que yo he recibido de distintos líderes, de distintas comunidades, de distintos pueblos, hay un sentimiento positivo de dar unidad en favor del Estado. Por supuesto que este punto es un tema controversial, por supuesto, pero también hay que mirar que hay que pensar en los 17 millones, en la mayoría, por sentido común. No puede estar el tema de los subsidios en favor de los ricos, en favor de los contrabandistas o en favor, por supuesto, de los narcotraficantes. Estaba yo en Esmeraldas y preguntaba, ¿qué pasa aquí realmente con los combustibles? Y me decían, si supiera, economista, cómo aquí vienen los colombianos, cómo vienen los peruanos, cómo vienen los contrabandistas y se hace en agosto. Por lo tanto, esa plata, con la visión que tiene el presidente, lo que quiere es optimizar y ese dinero vaya a los más necesitados. En el campo, en las comunidades, lo que se necesita son proyectos productivos, proyectos pero eso ya se sabe, proyectos de agua, proyectos de riego. Lo que ocurre en Esmeraldas lo venimos reportando desde hace bastante tiempo, años diría yo, pero en los puntos donde ya conocemos los diagnósticos, sino que hay que ver cómo están proponiendo tender los puentes donde no hay, al parecer, consensos. Por ejemplo, el presidente de la CONAIE les dice, el problema del combustible no se va a solucionar solo con la focalización, que es lo que plantea el gobierno. Dicen que tiene que haber una respuesta integral, les están pidiendo más cosas, que subieron los precios en todos los productos. Si esa es una preocupación, por ejemplo, entonces, ¿qué vías está planteando el gobierno para esos precios, para ayudar a los pequeños productores, los costos, el crédito? Porque no solamente es un tema de transporte. No va a ser solamente un tema de un ministerio, va a ser, por supuesto, una acción de cooperación interinstitucional para la protección y control, por supuesto, de la producción agropecuaria. Todos sabemos que el contrabando es uno de los graves problemas para que nuestros precios de los campesinos, los precios de productos de los campesinos bajen. Entonces, justamente en esta semana, los ministerios de Defensa, Ministerio de Gobierno, ARSA, MIPRO y todas las instituciones en conjunto
pues en una minga, pues se han puesto de acuerdo en firmar un acuerdo con el fin de justamente de proteger, por supuesto, la producción nacional. En ese sentido también hay voluntad, por supuesto, de parte de todas las autoridades tomar en cuenta que justamente el precio de los químicos, de los abonos para los agricultores está alto, por supuesto. En esas decisiones conjuntas nosotros estamos preocupados como gobierno, y la Secretaría de Gestión y Desarrollo lo que hace es enlazar, coordinar, buscar justamente puntos de encuentro, puntos de reuniones. Yo sí quiero agradecer infinitamente a todos los ministros que de una u otra manera abren las puertas a todas las acciones de conexión, de interrelación que hacemos entre los pueblos y las nacionalidades más los ministerios, de acuerdo a los puntos de competencia, querida Steffi. Claro, y algunos de los puntos que les están pidiendo, me imagino, desde los distintos pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales, para hablar de esta reactivación, es el crédito, lo que se ofreció en campaña, bajar las tasas de interés, o a los campesinos ese 1% de interés a 30 años. ¿Qué falta para aplicarlo? Bueno, el presidente Lasso, primero preocupado para que se consolide aquí un Estado intercultural, plurinacional, primero pues ahí está el resultado de crear esta instancia ejecutora para financiar proyectos, asistir con proyectos, capacitar en proyectos, registrar a los pueblos y nacionalidades, y justamente pues interrelacionar con la cooperación internacional, acercar a la cooperación internacional, a la cooperación privada, a la cooperación académica, con el fin de que todos hagamos una minga para que todos los pueblos y nacionalidades estén asistidos. Por otro lado, pues solamente un detalle: gracias a esta Secretaría, Yaguamote puede disfrutar de un proyecto, por ejemplo, de $630,000 como anticipo para un proyecto que beneficia a 8,000 familias. Vamos a ir a entregar con el presidente de la República. Entonces son acciones prácticas, y eso así es como bueno, el presidente es de la República. Pero ¿qué pasa con los créditos al 1% para 30 años? El sector de los campesinos sobre todo, y lo que se está esperando que poco a poco empiece en ejecución. Sí, gracias, querida Steffi. No se puede poner una cosa nueva en olla vieja. Necesitamos, por supuesto, tener un tiempo prudencial para que haya una reingeniería en el Banco Nacional de Fomento. El presidente lo tiene programado, lo tiene una sorpresa, va a anunciar, por supuesto, ese 1%. Lo va a anunciar, lo va a hacer, lo va a cumplir, lo ha dicho que vamos a cumplir. Pues en los 4 años, por supuesto, ese crédito de $1 millón al 1%. El presidente es de palabra dada, palabra cumplida. Ha inmunizado, por ejemplo, a 9 millones de ecuatorianos, y pues hay suficientes vacunas. Ha llegado a la ruralidad con las vacunas sin ninguna discriminación. Va a ser un gobierno humano, un gobierno que escuche, un gobierno que de una u otra manera complemente entre todos, porque aquí no hay discriminación alguna. Nosotros no estamos pensando en la ideologización de una administración pública, estamos haciendo una administración técnica, una reingeniería, por supuesto, sincerando la economía. Eso que se logró con la vacunación en las zonas rurales, lo que se espera se logre en las otras áreas. Las cifras para el sector rural, que es un tema que le compete a su secretaría, no son las más favorables. Usted mismo lo ha dicho, la pobreza en el Ecuador tiene un rostro de ruralidad, y es que las cifras son que la pobreza subió al 49%, la pobreza extrema es del 28% en la población rural, es decir, un 40% de la población no tiene agua potable, y un 50% de pobreza está en esa zona rural. Entonces ustedes han presentado ahora este programa para el desarrollo, como lo han llamado, que busca promover proyectos económicos, que si la venta de productos agropecuarios artesanales, la transferencia de conocimiento, que hay que potenciar la capacidad productiva de los suelos agrícolas de los territorios, en fin. ¿Hay presupuesto para todas estas iniciativas? Gracias primero por todo ese pensamiento que usted hace a todos los ecuatorianos, por supuesto. Por eso necesitamos un país de inversiones, por eso el país necesita seguridad jurídica, por eso necesita una confianza nacional e internacional, porque sin recursos no se puede hacer. Primero existe una institucionalidad, la Secretaría de Gestión y Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades con rango de ministerios. Pues nosotros hemos captado ya una partida presupuestaria para gasto corriente. Estamos preparando, por supuesto, el programa de inversión para el 2022. Usted conoce que esto se aprueba en la Asamblea Nacional. Primero la institucionalidad, y luego, por supuesto, también el proyecto que nosotros entregaremos al Ministerio de Finanzas. Por otro lado, también no contento con esto, estamos acercándonos a toda la cooperación internacional, y han regresado a ver los ojos a la ruralidad, por supuesto, con las distintas necesidades, sobre todo en el tema de agua, en el tema de ¿Y estos son los temas de riego. Entonces
Estos son los temas entonces que están en discusión para lograr esos acuerdos entre organizaciones y gobierno. Es decir, sí, tienen el tema del agua, del riego, de la agroindustria, las granjas integrales, los cultivos, el emprendimiento comunitario, tienen la pesca artesanal, la educación, las becas para pueblos, nacionalidades. Es decir, son tantos temas que eso es lo que debería estar en la conversación hoy. ¿O está pesando más el acuerdo político de qué queremos y qué les vamos a dar o qué nos van a dar para avanzar en los consensos de los ejes principales con los líderes de distintas organizaciones sociales? Por sentido común, creo que los líderes, las organizaciones debemos pensar en qué necesitan las comunidades, en cómo resolver esos problemas de las comunidades, en cómo llegar con proyectos comunitarios, en cómo llegar con agua, en cómo llegar con viabilidad. Por supuesto hay que dejar la ideologización, hay que en estos momentos cuando el mundo ha avanzado digitalmente pues a 360 grados, nosotros pues no nos debemos quedar. El gobierno está abierto justamente noche y día trabajando en cómo encontrar las diferentes fuentes de inversión, en cómo abrir los mercados, en cómo estar conectados con el mundo. Por eso día y noche el presidente de la República está conectado con países, con grandes países, presidentes de las grandes potencias del mundo, Estados Unidos, China, Alemania, Francia, etcétera. Eso afuera y adentro viajes con las organizaciones sociales, porque claro, cuando había una cita, una reunión prevista con las organizaciones sociales, me refiero, se descartó primero que la cita pueda ir con una delegación de 100 personas de todas las organizaciones, que fue lo que planteó primero el presidente de la CONAIE, pero también les enviaron una carta el 1 de septiembre donde le dijeron al presidente que solo van a conversar, que solo va a haber diálogo si antes le pasan la información de quiénes, de cuándo, de cuáles son los asambleístas a quienes han acusado de estar gestionando cargos públicos o quienes están dentro de las filas de Pachacutic, dentro de esas acusaciones. Les están acusando a ustedes, me refiero al gobierno, de querer orquestar una campaña de descrédito a asambleístas de Pachacutic. Entonces, ¿cómo van a conversar ahí y con esas condiciones? Para nosotros es vital la independencia de los poderes del Estado, segundo el respeto a todas las institucionalidades. Por otro lado, pues nosotros en el marco de la transparencia, el señor presidente de la República el 24 de mayo firmó un decreto ejecutivo pues estableciendo un código de ética. Yo, de las noticias que yo tengo, de las conversaciones que hemos tenido, nosotros hemos actuado transparentemente en el plano de un diálogo, de un acuerdo por el país, con todas las bancadas, con todos los asambleístas. Aquí nosotros los consideramos y los respetamos. Estoy muy seguro que van a ser muy propositivos en las propuestas que el gobierno ha presentado a la Asamblea Nacional y las distintas leyes, sobre todo en el tema de la reforma de la Ley de Educación Superior, en la reforma de la Ley de Educación, digamos, en la reforma de la Ley de Comunicación, etcétera. Pues creo que necesitamos, para sacar de la crisis al país, necesitamos la unidad de todas las instituciones, sobre todo las funciones legislativas y ejecutivas, con el fin de unir esfuerzos. No tenemos ningún prejuicio contra ningún asambleísta, de ningún ministro, de ningún funcionario del Estado Ejecutivo ha nacido, por supuesto, algún prejuicio contra ningún asambleísta. Por lo tanto, lo que invito es a la unidad, a trabajar entre todos, porque entre asambleístas, como gobierno que es el colegislador, podemos sacar grandes leyes para superar sobre todo el tema del empleo, superar el tema, por supuesto, el tema de la lucha contra la corrupción y el tema de la inseguridad que es este. Algunas de las observaciones del secretario de Pueblos y Nacionalidades, Luis Pachala, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 11 minutos. Contacto.